Este estremecedor video, grabado en México, muestra a un hombre cargando el cuerpo inerte de una joven. Días más tarde, su cadáver fue hallado por 2 ciclistas a un costado de una autopista. Aquella joven era Ariadna Fernanda López Díaz. Su identidad se confirmó gracias a los tatuajes que llevaba en la piel, fotografías que no tardaron en viralizarse por redes sociales. Te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de las historias impactantes que compartimos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos conozcamos casos reales que sacuden la realidad. Ahora, acompáñame a descubrir los detalles de esta historia de crimen que impactó a toda una comunidad. El caso Ariadna López, el misterio del puente, el crimen que sacudió Morelos. Ariadna Fernanda López Díaz nació el 5 de julio de 1995 en la Ciudad de México. Era hija de Armida Díaz y, según algunos testimonios, la menor de 5 hermanos, aunque no todos compartían el mismo padre. Desde pequeña, Ariadna era luz, risueña, extrovertida, con una energía contagiosa. Amaba la música, el baile, el canto. Tenía sueños grandes y un corazón enorme. Durante casi toda su vida vivió junto a su madre en una colonia modesta, pero a los 20 años se convirtió en mamá soltera. Su hijo se volvió su motor. Aunque la maternidad no fue fácil, el amor y el apoyo de su madre la ayudaron a seguir. Pero en 2018, todo cambió. Su madre falleció víctima de cáncer de mama. Con ella, Ariadna perdió no solo a la persona más importante de su vida, sino también su estabilidad emocional y económica. Poco tiempo después, ella y su pequeño fueron desalojados del departamento que alquilaban. Fue entonces cuando encontró refugio en la amistad. Se mudó con una de sus mejores amigas, con quien compartía techo, gastos y la esperanza de reconstruir su vida. Llevaba grabados en la piel los amores de su vida, el nombre de su madre, un dinosaurio bebé que representaba a su hijo, fanático de esas criaturas, y un girasol, su flor que le gustaba. A pesar de las adversidades, Ariadna seguía soñando. Quería mudarse con su hijo a Cancún, despertar cada mañana frente al mar y ofrecerle un futuro distinto. Para lograrlo, trabajaba sin parar. En el año 2022, por las mañanas atendía en un salón de belleza y por las noches era mesera en un restaurante de estilo americano. Un sitio muy concurrido donde, según dicen, las empleadas también ganaban comisiones por compartir tragos con los clientes. Allí conoció a Vanessa Flores, otra mesera y quien mantenía una relación sentimental con un hombre llamado Rautel Astudillo García. Rautel era un personaje difícil de ignorar. Llevaba una vida ostentosa. Decía pertenecer a una familia adinerada del estado de Morelos y se presentaba como empresario en el rubro aduanero. Tenía guardaespaldas, un vehículo de lujo que no manejaba él mismo y vivía en un moderno departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Era cliente frecuente del bar donde trabajaba Ariadna. De esos que hablaban fuerte, gastaban sin mirar y buscaban impresionar a donde iban. Todo el mundo decía conocerlo, pero pocos sabían realmente quién era. En su historial, ya figuraba un episodio oscuro en agosto de 2021. Había sido arrestado tras un accidente vial donde una mujer terminó herida. Como era de esperarse, fue liberado poco después. Ariadna solía compartir salidas con Vanessa y Rautel, reuniones, fiestas y momentos que parecían inofensivos, hasta que todo terminó en tragedia. La noche del domingo 30 de octubre parecía transcurrir como cualquier otra. Ariadna salió a divertirse junto a Vanessa y Rautel. Primero se reunieron en un restaurante, donde compartieron mesa con algunos amigos a una pareja y otro hombre más. Luego, alrededor de las 7 de la noche, el grupo decidió continuar la velada en el departamento de Rautel. En ese lugar, las horas pasaron entre risas, música y charlas animadas. Nada parecía fuera de lugar. Todo indicaba que sería otra noche de fiesta sin mayores sobresaltos. Pero con el amanecer del lunes, el escenario cambió abruptamente. Ariadna no regresó a casa, no respondió los mensajes de su compañera de vivienda, ni atendió llamadas.
Preocupada por su silencio, su amiga intentó comunicarse con las últimas personas que habían estado con ella, pero la respuesta fue, como mínimo, extraña. Ni Vanessa ni Rautel dijeron saber dónde estaba. Aseguraron que Ariadna se había marchado sola poco después de las 8:30 de la noche y que habría tomado un taxi por su cuenta. Sin embargo, sus versiones no coincidían. Uno dijo que abordó un taxi desde la calle, el otro que había solicitado un vehículo por aplicación, el cual era una confusión. Lo único cierto era que, desde ese momento, Ariadna desapareció sin dejar rastro. Angustiada, su amiga decidió alertar a la familia, y así comenzó una búsqueda desesperada. Primero preguntaron entre conocidos, y luego lanzaron la alerta en redes sociales, compartiendo su fotografía y pidiendo ayuda a quien pudiera saber algo. El 31 de octubre, mientras la familia aún la buscaba, Ricardo Calderón y su amiga Mariana emprendieron una travesía en bicicleta desde Ciudad de México hacia Tepoztlán, una ciudad colonial a unos 80 kilómetros. Durante el trayecto, decidieron desviarse brevemente de la carretera para descansar y admirar el paisaje, pero en lugar de tranquilidad, se toparon con una imagen aterradora. Bajo un puente entre la vegetación, yacía el cuerpo de una mujer, boca abajo, con los brazos extendidos. Llevaba un vestido beige, subido por encima de la cintura con el cabello trenzado. En el pie derecho, una sola zapatilla blanca de tacón. No había documentos ni pertenencia. Impactado, Ricardo llamó a los servicios de emergencia, pero al mismo tiempo, temiendo que el caso no fuera tomado en serio. Como tantos otros en el país, decidió tomar medidas por su cuenta. Usó su celular para fotografiar algunos tatuajes visibles y un collar metálico con un símbolo de paz dentro de un corazón. Subió las imágenes, cuidadosamente recortadas por respeto, a las redes sociales, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla. Era una mujer que claramente había muerto en circunstancias violentas y no merecía quedar en el anonimato. Ese mismo día, a las 4:45 de la tarde, la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Morelos recibió el reporte sobre el hallazgo del cuerpo en el kilómetro 7 de la autopista México-Cuernavaca. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes, pero no fue hasta el miércoles 2 de noviembre que la familia de Ariadna recibió la confirmación oficial a la mujer encontrada era ella. Justamente ese día, los familiares se preparaban para presentar una denuncia formal por desaparición, pero algo los detuvo. Una sobrina de Ariadna, que había compartido su foto en redes sociales, recibió un mensaje privado. Era una amiga en común que la alertaba debía revisar un enlace urgente. Al hacerlo, vio las imágenes del hallazgo y reconoció a Ariadna de inmediato. Uno de los tatuajes, grabado con el nombre de su madre, no dejaba duda. La familia contactó al ciclista, quien compartió más fotografías. En ellas se veían hematomas visibles, señales claras de violencia. Todo indicaba que Ariadna había sido golpeada brutalmente antes de morir. Tras la aparición del cuerpo, unos 15 familiares y amigos se dirigieron a la policía. Pasaron horas de angustia en la morgue, hasta que uno de los hermanos de Ariadna logró identificarla. Desde ese instante, el caso quedó rodeado de dudas. Nada encajaba del todo ni cómo desapareció, ni las últimas personas que la vieron. La amiga con la que vivía Ariadna contó que fue interrogada ese mismo día por los fiscales de Morelos. Según ella, la trataron de forma agresiva, como si fuese sospechosa. Le incautaron su celular, donde había mensajes que Ariadna le había enviado, indicando que esa noche estaba con Rautel y Vanessa. Además, la ubicación en tiempo real que ella monitoreó confirmaba que Ariadna estaba en el lugar donde fue vista por última vez. Tanto Rautel como Vanessa también se presentaron ante las autoridades. Rautel dijo ser el dueño del departamento donde Ariadna pasó la noche del domingo 30, según su versión. Todos los invitados se fueron después de las 8:30 de la noche hasta ese punto. Aún era un misterio cómo el cuerpo había terminado a más de 80 kilómetros de distancia. Hacia las 3 de la madrugada, la familia recibió la orden de volver en la mañana para retirar el cuerpo. Pero al hacerlo, se encontraron con una extraña contradicción entre las imágenes difundidas en redes y el informe forense oficial. El reporte inicial indicaba que Ariadna había muerto por una broncoaspiración etílica, supuestamente se había ahogado con su propia saliva tras consumir demasiado alcohol.
Se realizaron pruebas toxicológicas y de laboratorio. El resultado: a más de 498,000 miligramos de alcohol en sangre. Según ese estudio, no había señales de abuso ni agresión. La Fiscalía de Morelos descartó que se tratara de un feminicidio. Hasta este momento, la necropsia no coincide con un feminicidio, pero agotaremos todas las líneas de investigación. Hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio, pero vamos a agotar toda la investigación para descartar cualquier otra posibilidad. Sin embargo, al preparar el cuerpo para el velorio, la familia notó lo que los forenses no dijeron. Había hematomas en varias partes del cuerpo. Para ellos, eso no cuadraba con la teoría de una muerte accidental. Algo no estaba bien, y cada vez parecía más claro. Se trataba de un feminicidio. Esa misma noche, sus seres queridos se reunieron en una funeraria de la Ciudad de México para darle el último adiós. Pero la atención mediática ya estaba encima. Varios periodistas llegaron al lugar. Entre los presentes estaban también Vanessa y Rautel. Rautel habló con la prensa como si fuera un amigo cercano. Dijo que había sido un gran apoyo para Ariadna y que podían contar con él para lo que necesitaran. Cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que la vio, estaba esperando este momento, ¿no? Acabo de estar con Ariadna y siento que aquí estoy por ella. Entonces cuenten conmigo para todo. La versión, quiero quitar especulaciones de un momento porque las redes sociales y lo que he llegado a enterarme, ¿no? Primero en un bar y de ahí fuimos a mi departamento. Ella solita se fue. Pero ante tantas contradicciones, los hermanos de Ariadna decidieron acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir una segunda autopsia. Según contaron, no fue una decisión fácil para una familia sin recursos. Sabían que se estaban enfrentando a un hombre con dinero, poder e influencia. Hablaron abiertamente sobre los riesgos que eso implicaba. Pocos días después, el fiscal capitalino tomó cartas en el asunto y ordenó una nueva necropsia, esta vez realizada por el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia. A diferencia del reporte de Morelos, este segundo análisis reveló algo contundente. El cuerpo de Ariadna, de 27 años, tenía múltiples lesiones por golpes. La causa de muerte fue clasificada como trauma múltiple mortal. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Con este nuevo enfoque, las autoridades de CDMX allanaron el departamento de Rautel. Aunque todo había sido limpiado, peritos especializados usaron luminiscencia y detectaron rastros de sangre en el piso de la sala, en un cojín del sofá y dentro de una habitación. Además, las cámaras de seguridad, tanto del restaurante como del edificio, revelaron una secuencia estremecedora. A las 6:40 de la tarde, Ariadna fue captada cenando en un restaurante de la capital. A las 7, entraba al edificio donde vivía Rautel. Serían las últimas imágenes donde aparecía con vida. Más tarde, las cámaras registraron la salida de todos los invitados, menos de ella. Se quedó dentro del departamento, sola con la pareja Rautel y Vanessa. A las 10:26 de la noche, un chofer de Rautel llegó al edificio en una camioneta blanca. Estuvo solo unos minutos antes de irse, pero lo que ocurrió después quedó grabado con claridad. A las 11:30 de la noche, las cámaras captaron una escena escalofriante. Un hombre cargando sobre sus hombros el cuerpo sin fuerzas de una mujer. Caminó por un pasillo, bajó por las escaleras de servicio, cruzó el estacionamiento y colocó el cuerpo en la parte trasera de una camioneta negra antes de marcharse. La mujer llevaba la misma ropa deportiva y zapatillas que usaba Ariadna el día que fue hallada bajo un puente. Y el hombre coincidía en complexión y estatura con Rautel. Con esta grabación y otras evidencias recabadas, las autoridades concluyeron que al menos 2 personas participaron en el crimen: Rautel y Vanessa. La madrugada del 6 de noviembre, el silencio de la colonia San Cristóbal Centro se rompió con la llegada de agentes de la Policía de Investigación y Seguridad Ciudadana. Vanessa, de 20 años,
Fue arrestada en su domicilio. Estaba acusada como coautora material del feminicidio. Las pruebas confirmaron que ella estaba presente cuando Ariadna murió. Fue llevada a un penal femenil y el juez ordenó prisión preventiva inmediata. Para entonces su pareja ya estaba prófuga, pero al enterarse de la orden de aprehensión contra él y de la captura de Vanessa, Rotel tomó una decisión inesperada la madrugada del lunes 7. Se entregó voluntariamente en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra Mujeres de Nuevo León. No dijo palabra, pero los medios ya lo esperaban. Frente a los periodistas, visiblemente tenso pero controlado, el hombre negó haberle quitado la vida a Ariadna. Dijo haberse entregado porque confiaba en Dios y en que la verdad saldría a la luz. Afirmó estar dispuesto a afrontar la justicia y aclarar lo ocurrido la noche del 30, mientras pedía a sus amigos que defendieran su nombre y mostraran quién era realmente. El terrible caso de Ariadna conmocionó al país. No solo generó indignación y rabia, sino que evidenció las profundas fallas del sistema judicial al investigar crímenes contra mujeres. La presión pública creció conforme se revelaban detalles inquietantes, pero la tensión aumentó aún más con el choque entre dos fiscalías, la de Morelos, que desde el principio descartó el feminicidio, y la de Ciudad de México, que con pruebas forenses sólidas contradijo esa versión y acusó a Morelos de encubrimiento. El 7 de noviembre, la jefa de gobierno de Ciudad de México fue directa y contundente. Señaló al fiscal de Morelos por encubrir un crimen evidente desde el inicio, con rostro serio y palabras medidas. Habló de impunidad y de la obligación incumplida de la Fiscalía de Morelos de investigar con transparencia y diligencia. Denunció un intento deliberado de desviar la atención, incluso sugiriendo que Ariadna tenía alguna responsabilidad en su muerte. Durante la rueda de prensa mostró imágenes y videos sensibles, incluido el momento en que Rotel cargaba el cuerpo sin vida de Ariadna. También recordó declaraciones previas del fiscal de Morelos. En un giro contundente, acusó una presunta relación entre Rotel y el fiscal de Morelos, aunque admitió no saber el motivo. Por ello, pidió que la Fiscalía General de la República investigara al funcionario. En medio de declaraciones contradictorias y acusaciones por omisiones, el fiscal de Morelos salió a defenderse. Aseguró que nunca negó la posibilidad de feminicidio, sino que en ese momento no contaban con pruebas suficientes para confirmarlo. Insistió en que la investigación continuaría hasta llegar a la verdad absoluta. Con tono firme negó querer confrontar a Ciudad de México, calificando como infundadas las acusaciones de la jefa de gobierno, argumentando que carecían de sustento y ponían en duda el trabajo de su institución. Horas después, ya entrada la noche, la Fiscalía de Morelos emitió un comunicado para calmar la tormenta mediática y política. En él, defendieron que el personal forense estaba certificado y que no hubo alteración de pruebas ni fabricación de delitos, reiterando que la causa de muerte fue broncoaspiración etílica. Pero lejos de apaciguar, el comunicado aumentó la polémica. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos anunció la apertura de una investigación por posibles delitos cometidos por funcionarios de la propia Fiscalía General en relación con el caso Ariadna. El 8 de noviembre, Rotel fue trasladado del reclusorio al Poder Judicial de Ciudad de México para su audiencia inicial. Un juez de control le impuso prisión preventiva al considerar grave el delito que se le atribuía y declaró legal su detención, marcando un giro decisivo en el caso. En ese contexto, surgieron detalles inquietantes. ANSE reveló que Rotel hizo varias llamadas a contactos en Morelos antes de que ciclistas hallaran el cuerpo de Ariadna. En esas conversaciones, presuntamente acordó el punto exacto de la autopista para dejar el cadáver sin ser detectado. Los registros de geolocalización mostraron que estuvo en el lugar 2 veces, por la mañana y luego 10 minutos durante la noche del 3, el 1 de octubre. Además, uno de sus teléfonos fue rastreado desde Ciudad de México hasta Morelos, justo en la zona donde apareció el cuerpo. Las antenas telefónicas confirmaron que Rotel se desplazó varias veces al lugar donde abandonó el cuerpo. A las 12:06 de la noche, su celular volvió a captar señal en Ciudad de México, aunque después indicios mostraron que regresó a Tepoztlán. A las 9:11 de la mañana del 3, el 1 de octubre, su teléfono fue detectado cerca del kilómetro 7 de la autopista, y alrededor de las 1:04 de la madrugada,
las antenas marcaron su regreso a casa, siendo esa su última ubicación esa noche. El análisis forense digital reveló un intercambio preocupante entre Vanessa y Rotel. Llamadas y mensajes mostraban que intentaban armar una versión que los eximiera de responsabilidad desde el primer interrogatorio por amigos de Ariadna. Se enviaron mensajes hasta el 4 de noviembre discutiendo qué decir, cómo actuar y guardando silencio. Sin embargo, cayeron en contradicciones. En los textos se mencionaba que ya habían recibido mensajes de otros amigos que creían que un joven llamado Ernesto sabía más, y debatían la hora en que Ariadna salió, si tomó taxi o transporte por app. Rotel confesaba a Vanessa que tenía miedo y ella le respondía que no era culpa suya. Luego, Vanessa le aseguró que haría lo que él mandara y diría la versión que él decidiera. Rotel insistió en ser cuidadosos con los detalles. Incluso le envió un mensaje con la versión a manejar que salieron del restaurante a las 6:03, las 0 de la tarde, con Ernesto, Anita y José Puñé. Estuvieron en su departamento hasta las 9 de la noche. Todos se fueron y supuestamente Ariadna pidió un taxi por app, aunque ninguno confirmó que ella realmente abordara uno. La última conversación entre la pareja fue un día después del velorio. Rotel mencionó estar con alguien llamado Blackie, pero no dio más detalles y no se obtuvo información adicional. Según el informe de la Fiscalía, entre el 33 y el 1 de octubre, Rotel usó al menos 7 líneas telefónicas distintas. Además de Vanessa, se comunicó con su hermano y con un amigo común de Ariadna. Él hizo 12 llamadas y recibió 9 del teléfono de Vanessa. También se encontraron conversaciones con amigas de Ariadna que revelaron que ocultaban la verdad. Cuando les pidieron solicitar videos de seguridad para confirmar si Ariadna salió en taxi, Vanessa respondió que no verían nada útil. Rotel creía que las grabaciones se borraban automáticamente al día siguiente. En una conversación con otra amiga, que preguntó si Ariadna tenía planes de verse con alguien, Vanessa dio una versión distinta. Afirmó que Ariadna había tenido una pelea con su compañera de piso y no quería regresar a casa, descartando la versión del taxi. Incluso insinuó que Ariadna estaba muy triste y que temía que más que sufrir un daño externo, pudo haber atentado contra su propia vida. Vanessa también intentó justificar sus olvidos, alegando que no recordaba muchos detalles porque todos estaban muy alcoholizados. Tras recibir la Fiscalía de Morelos los informes de las comunicaciones telefónicas, la investigación cambió de rumbo y el caso fue reclasificado como feminicidio. En días siguientes, se conoció parte de la información que Rotel ofreció en el interrogatorio y confesó que él mismo dejó el cuerpo de Ariadna junto a la base de un puente y luego regresó para dejar la ropa y calzado. Según su declaración, el primer traslado fue en una camioneta negra, la misma vista en cámaras de vigilancia. Más tarde, volvió al lugar en un auto deportivo. Dijo que el intento de encubrimiento fue para evitar problemas a su novia. No fue sino hasta el 16 de enero de 2023 que la Fiscalía de Morelos determinó que la causa de muerte fue un golpe en la cabeza, coincidiendo con la versión de la Fiscalía Capitalina. Ese mismo mes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos pidió el dictamen completo del Instituto de Ciencias Forenses de Ciudad de México. Ante las contradicciones entre las instituciones encargadas, la comisión buscaba investigar posibles irregularidades y omisiones que afectaran el acceso a la justicia. El caso de Ariadna se perfilaba como feminicidio, con una fuerte sombra de señalamientos hacia la Fiscalía de Morelos, que no había aceptado el análisis pericial del Ministerio Público General, que advertía irregularidades graves. Se empezó a hablar de que alguien dentro de la Fiscalía morelense podría haber protegido a Rotel. Su entrega voluntaria no parecía remordimiento, sino una estrategia basada en la suposición de que habría impunidad. El 4 de agosto de 2023, el fiscal general de Morelos fue detenido en Cuernavaca por la Fiscalía General de Ciudad de México. En coordinación con la Secretaría de Marina, la detención cumplió una orden judicial por probable participación en delitos contra la Procuración y Administración de Justicia vinculados al caso Ariadna. Durante el operativo y su traslado a la Escuela Naval en Ciudad de México, el fiscal aseguró entregarse voluntariamente y que las autoridades evitaron irrumpir violentamente, pues había menores en la vivienda. Su captura marcó un giro clave.
evidenciando que la justicia comenzaba a alcanzar no solo a los responsables directos, sino también a quienes intentaron encubrir desde el poder. El 25 de agosto, Vanessa pidió a través de sus abogados revisar la prisión preventiva para seguir el proceso en libertad. Argumentaron que tenía domicilio fijo y no riesgo de fuga. Sin embargo, el juez negó el beneficio y ordenó que permaneciera en prisión hasta el juicio. El 9 de abril de 2024, el Poder Judicial de Ciudad de México cerró la causa contra el fiscal de Morelos, decretando el sobreseimiento al considerar inexistente el delito de retardo de justicia que se le imputaba, quedando en libertad. Meses después, el Congreso de Morelos destituyó al fiscal, aunque legalmente exonerado. Su expediente quedó marcado por el señalamiento de encubrimiento y ser un obstáculo para la justicia desde su detención. Los abogados de Rotel y Vanessa han desplegado una fuerte estrategia legal para intentar revertir los cargos por el feminicidio de Ariadna. Sin embargo, sus esfuerzos han sido infructuosos y ambos siguen en prisión preventiva. La defensa de Rotel solicitó el sobreseimiento de la causa penal, alegando falta de pruebas suficientes para sostener la acusación. Un juez de control rechazó esta petición y, aunque se promovió un amparo, fue negado en junio de 2024 por una jueza que consideró que había pruebas sólidas para mantener la vinculación a proceso por feminicidio. Ese mismo mes, la Fiscalía General de la República presentó una acusación adicional contra Rotel, esta vez por desaparición cometida por particulares relacionada con su posible participación en el abandono y ocultamiento del cuerpo de Ariadna. A pesar de las acciones legales de las defensas, las autoridades judiciales mantienen firmes las medidas cautelares y la vinculación a proceso de ambos. El caso sigue su curso en tribunales, mientras la sociedad exige justicia para Ariadna. Ariadna López fue víctima de un feminicidio que destapó graves irregularidades en la investigación inicial. Su caso reveló la opacidad y posibles encubrimientos dentro de las autoridades, generando indignación social. A pesar de la presión y la búsqueda incansable de justicia, los responsables siguen enfrentando procesos legales complejos. Las contradicciones entre informes forenses y versiones oficiales mostraron la lucha entre la verdad y el poder. La sociedad exige respuestas claras y castigo para quienes cometieron y ocultaron este crimen. Este caso es un recordatorio urgente de la necesidad de justicia real para las mujeres. La historia de Ariadna no debe quedar en el olvido. Si te impactó la historia criminal de hoy, suscríbete a Mr. Ariel para seguir descubriendo casos reales que impactan y conmueven. Déjanos saber qué te pareció el crimen de hoy. No te pierdas la próxima historia criminal que tenemos preparada para ti.